El derecho a la educación es uno de los componentes fundamentales del estado del bienestar, tal y como lo conocemos y tal y como se va configurando en los países occidentales, fundamentalmente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento aparecen una serie de declaraciones internacionales, universales, o con pretensión universal, de gran importancia, que definen y que delimitan lo que es el derecho a la educación. La primera es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprueba en el año 1948, en el contexto de la ONU, y en la cual, en su artículo 26, se menciona expresamente el derecho a la educación como uno de los derechos humanos que la Organización de Naciones Unidas quiere promover y asegurar su respeto. Posteriormente, un poquito más tarde, la Declaración de los Derechos del Niño del año 1959, también promovida por la ONU, incluye en uno de sus principios, precisamente, el derecho a la educación como uno de los derechos fundamentales de la infancia. Y esa delimitación se refuerza posteriormente con la Declaración de los Derechos del Niño del año 1989, donde se recoge nuevamente y se le da todavía, si cabe, más fuerza al derecho a la educación. Estas tres grandes declaraciones son las que nos permiten delimitar el contenido del derecho a la educación tal y como hoy lo entendemos. ¿Cuál es ese contenido? Pues básicamente tiene tres componentes que cabe distinguir y que hay que interrelacionar. El primer componente, el primer elemento del contenido del derecho a la educación es la obligatoriedad de asistencia a la escuela durante un determinado periodo de la vida infantil y juvenil. ¿Por qué obligatoriedad? La obligatoriedad es el modo que se adopta para asegurar que ningún niño o ninguna niña queda excluido del posible beneficio que tenga la educación por ningún motivo. Es más, la obligatoriedad lo que asegura es que incluso la propia familia, los propios padres, no podrían adoptar actitudes o modos de comportamiento en relación con sus hijos que les privaran de un derecho que es consustancial a ellos mismos. Obviamente, estas declaraciones no dicen cuál debe ser el lapso de tiempo que abarque la obligatoriedad, pero lo que sí establecen es que debe haber una educación que nuestra Constitución española denomina educación básica, que es la que es objeto de escolarización obligatoria. El segundo componente, que está muy ligado con el anterior, es el de la gratuidad. En realidad, muchas declaraciones de obligatoriedad escolar, como la española de 1857, de la Ley Moyano, relativamente temprana en el contexto europeo, no iban acompañadas de la gratuidad y, en consecuencia, se quedaron en papel mojado. La gratuidad, al menos en ese periodo de educación básica, es la que asegura que el derecho se ejerce efectivamente. Es decir, no podemos declarar una obligatoriedad, no podemos declarar un derecho y no asegurar los medios que permiten cumplirlo. Por tanto, el segundo componente del derecho a la educación es la gratuidad, al menos en los periodos de educación básica, aquella que debe abarcar a toda la ciudadanía. Y el tercer componente es el de la igualdad de oportunidades para aquellos niveles y etapas educativos que son postobligatorios. No se puede obligar a estar en la escuela a partir de una determinada edad, no se puede asegurar necesariamente la gratuidad a partir de una determinada edad, pero lo que sí se debe asegurar es que todos los ciudadanos se encuentran en situación de igualdad de oportunidades para poder afrontar precisamente la educación en esos niveles postobligatorios. El debate sobre el contenido del derecho a la educación se centra precisamente en el modo en que se delimitan cada uno de estos componentes. Quiere decir, ¿cuánto de obligatoriedad? ¿Obligatoriedad de qué modo? ¿En un tronco común o en troncos diversificados, educativos? ¿Gratuidad? Sí, pero ¿de qué? Por ejemplo, ¿es gratuito el recibir la educación, pero deben ser gratuitos los materiales escolares, el comedor escolar en su caso,
el transporte escolar en su caso, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que está en debate son los límites y la concreción de cada uno de esos componentes, pero los tres componentes configuran básicamente el contenido del derecho a la educación.